Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20. El libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a estar compartiendo este capítulo. Estamos avanzando, ¿verdad?, en el libro de los Hechos y estamos ya llegando al capítulo 20. Y cuando llegamos a este capítulo han pasado ya 3 años en que el apóstol Pablo ha estado sirviendo en la región de Asia. Él ha estado predicando en diferentes ciudades y gran parte de su tiempo él lo ha pasado en la ciudad de Éfeso. Como hemos estudiado, ahí en Éfeso han pasado muchas cosas, el Señor se ha derramado, ha habido sanidades, ha habido un avivamiento, ha habido controversias, de todo ha pasado en Éfeso, y Pablo es realmente una de las ciudades en las que más tiempo ha pasado, 3 largos años sirviendo al Señor en esta ciudad. En muchas ciudades solo tenía la oportunidad de pasar algunos meses, algunos días quizás, y luego era expulsado por las amenazas. Pero en esta oportunidad el apóstol Pablo se ha quedado cerca de 3 años. Sin embargo, ahora el Señor lo ha dirigido a irse a Jerusalén y está cerca de suceder una celebración que se llama la Pascua. Y el apóstol Pablo quiere llegar a Jerusalén antes de la Pascua para estar en la celebración, para estar con la iglesia. Y entonces está a punto de irse. Antes de irse, sin embargo, Pablo convoca a todos los pastores que él ha discipulado, a todos los líderes que él ha formado de las iglesias y los reúne en una ciudad que se llama Mileto. Tiene, digamos, una conferencia para pastores, el apóstol Pablo, y los reúne en ese lugar. Las palabras de Pablo que están registradas en este capítulo son maravillosas. Aquí encontramos al corazón del apóstol. Encontramos su teología, encontramos su forma de ver el liderazgo. Y al final el mensaje ha sido tan impactante que todos los pastores están llorando, se están besando unos a otros, porque lo más probable es que nunca más van a volver a ver a Pablo hasta que se encuentren en la siguiente vida. Él se va a Jerusalén, lo más probable es que nunca más lo van a volver a ver. Entonces, las palabras que Pablo está brindando en este momento y las palabras que vamos a leer son de suma importancia porque son las últimas indicaciones que Pablo les va a dejar para que la iglesia avance, para que la iglesia se siga desarrollando. Podemos decir que el futuro de la iglesia estaba en manos del Señor, pero luego de eso en manos de esos pastores que Pablo les estaba hablando, de esos líderes. Depende de cómo ellos sirvieran al Señor, así va a ser el desarrollo de esa iglesia. Y Pablo entonces comienza recordándoles cómo él ha servido al Señor en medio de ellos. Eso es lo primero que hace Pablo. Pablo les dice, quiero recordarles cómo yo he servido en medio de ustedes, cómo yo le he servido al Señor, porque esta es la manera que ustedes también le deben servir. Es como que el apóstol Pablo nos estuviera diciendo a cada uno de nosotros, así deben servir al Señor por el bien de su iglesia. Así se deben ver los pastores de Oasis, como esto que yo voy a decir. Estas son las cualidades por las que ustedes deberían orar para que sus líderes las tengan. Ustedes deberían estar apasionados por la oración y deberían pedir para que el Señor le dé estas características a sus líderes. Pero más allá de eso, estas son las características que todos los miembros de Oasis deben tener para que la obra de Dios y el servicio a Dios avance. Esto es lo que debemos imitar, a esto somos llamados. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Ese va a ser nuestro texto. El apóstol Pablo se ha estado despidiendo de varias iglesias, de varios hermanos, y ahora estas son las últimas palabras que él les va a dirigir en persona. Cuando vinieron a él, todos los pastores, ¿verdad?, les dijo, y mire cómo empieza el discurso que el apóstol Pablo le da a los pastores allá en Éfeso. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y observa el versículo 19, que es nuestro versículo clave esta noche. Sirviendo al Señor en 3 áreas, o de 3 maneras, o con 3 características. La primera, ¿cómo dice, hermanos? Con toda humildad. He servido al Señor con toda humildad. Número 2,
He servido al Señor con lágrimas, he derramado lágrimas para servirle al Señor. Y número 3, y pruebas que me han venido y me han sucedido por las acechanzas de los judíos. Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes saben que la manera que yo he servido en medio de ustedes desde el primer día que vine a la región de Asia ha sido con humildad, ha sido con lágrimas y ha sido también en medio de las pruebas. El título de esta noche que va a aparecer en las pantallas es Sirviendo al Señor con humildad, lágrimas y pruebas. Esa es la manera que cada uno de nosotros debe servir al Señor. Para eso hemos sido llamados, para eso Dios nos ha comprado, para que usted y yo le sirvamos con humildad, le sirvamos con lágrimas y le sirvamos aún en medio de toda prueba. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y los 3 puntos están bien fáciles, ¿verdad? Punto número 1, vamos a ver entonces, sirviendo al Señor con humildad. Si alguien tenía para jactarse en la obra de Dios, ese era el apóstol Pablo. Recuerdan, hace algunos miércoles atrás el pastor Jaime nos compartió que aún los delantales que el apóstol Pablo usaba cuando trabajaba en las tiendas, se los llevaban y cuando la gente tocaba los delantales, ¿qué pasaba? Sanaban. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba haciendo grandes milagros en nombre de Dios, y si alguien podía jactarse, y si alguien podía hacerse el importante, y si alguien podía poner grandes requisitos para poder acercarse a él, ese era Pablo. Pablo pudo haber cobrado por sus delantales. Pablo pudo haber hecho muchas cosas porque Dios le estaba usando de gran manera. La iglesia había recibido un avivamiento por la obra de Pablo en medio de ellos. Y como ustedes saben que él escribe, además de eso, él era un hombre estudiado, él era judío de nacimiento y él describe todo el currículo del cual él podría jactarse. Sin embargo, Pablo dice, les he servido con humildad. Nunca con jactancia, nunca con orgullo. Y esa es la primera característica que debemos pedirle al Señor a la hora de servirle. Ahora, la humildad es lo más difícil, de lo más difícil para el ser humano. ¿Cómo se ve la humildad? ¿A qué se parece? Quiero que veamos un texto que va a aparecer acá en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Cómo se mira la humildad? Bueno, el apóstol Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, ¿con qué dice? Con humildad, así se ve la humildad. Y aquí lo dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Filipo y les dice, hermanos, así se ve la humildad. Ustedes saben, después de eso él va a hablar de Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, tomó la humildad. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, la humildad se ve así, cuando usted mira a todos los demás, ¿como qué? Superiores. Hermanos, ni al jefe es fácil verlo como superior, ni al jefe. El corazón humano es tan contrario a lo que Dios quiere de nosotros que aún a nuestro jefe no lo vemos como superior, ¿verdad? Y en los trabajos y cuando nos dan una orden y cuando nos dicen algo, hasta se nos cruza por la mente, ¿verdad? Y este que sabe y si no podemos ver como superior al que de verdad es mi superior, ¿cuánto más a los que a veces vemos como que son inferiores a nosotros? ¿Cuánto más si el que se nos acerca es alguien más joven, es alguien menos estudiado, es alguien que uno dice, ¿y este qué me va a decir, verdad? ¿Qué me va a decir este a mí si yo ya fui, ya vine, verdad? ¿Y este qué? El corazón humano es tan contrario a lo que dice el apóstol Pablo. Vean a los demás como superiores. Y no solo eso, la humildad, dice, es poner los intereses de los demás antes que mis propios intereses. El humilde es el que está más preocupado porque los demás sean atendidos, porque a los demás les vaya bien, porque los demás se sientan cómodos y por último se queda él. Fíjese, cuando hay una repartición de comida, ¿deberíamos ser los primeros o los últimos? Los últimos.
Yo a veces les digo a los maestros de la escuela, bueno, vamos a pasar a comer, pero que pasen primero las hermanas. Ay, no, dice. ¿Y por qué las hermanas? Deberíamos ser los últimos, siempre deberíamos buscar el interés de los demás, pero ¿qué interés buscamos primero? El nuestro. Somos tan contrarios a lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando él dice, sirvan al Señor con humildad, miren a los demás como superiores, velen por sus intereses antes que por los suyos. Y hermanos, un área muy importante de la humildad y de esto que el apóstol Pablo está diciendo es la manera en que recibimos la corrección. Cuando vemos a los demás como superiores, ¿de quién podríamos recibir corrección? De cualquiera. Por eso la Biblia dice, sométanse unos a otros. No le vaya a pasar como un video que vi de unos pastores que se estaban somatando unos a otros, ¿verdad? Empujándose y tirándose patadas. No, ¿verdad? Sométanse unos a otros. Y quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Hermanos, la humildad es aceptar que nos corrijan. La humildad es aceptar que nos señalen lo que hacemos mal. Pero qué difícil es que me digan que yo hago algo mal. Soy el primero que lo acepto, ¿verdad? Es difícil. Pero la corrección es algo que debemos aceptar. Quiero que vaya al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y vamos a ver dos reyes. Y vamos a ver cómo ellos recibieron la corrección. Obviamente uno de ellos fracasó por no recibir la corrección. Y el otro prosperó porque recibió la corrección de alguien que era menor que él. De alguien que era inferior. Porque si usted era rey, podía mandar a cortarle la cabeza al que usted quisiera, ¿verdad? Podía mandarlo a la prisión, podía decirle, no me importa lo que él me tenga que decir. El rey tenía todo el derecho de hacer lo que él quisiera. Y el primer rey está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, y es el rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15. El rey Saúl, hermanos, Dios le había dado una orden. Dios quería juzgar a los amalecitas por el pecado de ese pueblo y le dijo al rey Saúl, Saúl, tú vas a ser mi instrumento de juicio, vas a tomar tu ejército, vas a llegar a Amalec y vas a matar a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a todo animal. En Amalec no tiene que quedar nada, porque ellos han pecado y yo los voy a castigar. Es el justo juicio de Dios, es lo que Amalec merecía. Pero en el capítulo 15 sucede que el rey Saúl lleva a su ejército, derrota a Amalec, pero conserva vivo al rey, porque esa era una manera de humillar al rey y de decirle a todos los demás, aquí el fuerte soy yo, ten cuidado de meterte conmigo, y conserva la vida del rey. Y además de eso, ahí se encuentran unas vacas gordas, unas ovejas buenas, y dice, a lo mejor esto nos va a servir, y tampoco los mata. Y entonces se lleva estas cosas y desobedece el mandato de Dios. Saúl se ha equivocado y Dios envía un profeta para corregir a Saúl. El profeta es Samuel. Pero mire lo que sucede en el versículo 13. Primer libro de Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, Dios te bendiga, brother. ¿Cómo estás? Bendito seas, ¿verdad? Tú de Jehová. Y miren lo que Saúl dice. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel, Dios te bendiga, brother, bienvenido. Ya le hice caso al Señor. Y nomás dice eso Saúl. ¡Bé! ¡Mu! Y Samuel le dice en el siguiente versículo, Saúl, ¿y si es cierto lo que vos decís? ¿Y esos animales de dónde vienen? Estás aquí, venís de una batalla, decís que has matado todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos animales? No te entiendo. Entonces, en primer lugar, Saúl trató de esconder su error, ¿verdad? No quería ser corregido y trató de esconderlo. Trató de ocultar su desobediencia. Pero miren el versículo 15 cuando Samuel lo confronta directamente. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Se los trajeron, mira Samuel, qué barbaridad. ¿Porque quién, hermanos? Este pueblo, mira Samuel.
perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero ¿sabes qué? Para sacrificárselas a Jehová mi Dios, dice ahí. A tu Dios. Lo demás lo destruimos. ¿Con qué nos quedamos nada más? Con los animales. ¿Y quién tiene la culpa? El pueblo. Mira, Señor, qué bárbaro este pueblo, Samuel. ¿Qué trató de hacer? ¿Echarle la culpa a otros? Entonces llega el profeta a corregirlo y primero trata de esconderlo, ¿verdad? No, ya cumplimos, Samuel, todo lo hicimos bien. Lo delatan las ovejas, ¿verdad? Ah, no, pero eso es culpa del pueblo. No, es que este pueblo sí ya la riega. No, hombre, mira qué barbaridad. No se puede con ellos, Samuel. Y entonces, en el versículo 16, una vez más comienza el profeta a corregir a Saúl. Y observa el versículo 20 y 21. 20 y 21. El profeta vuelve a insistir y en el versículo 20 Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, no el mío, en esa ciudad. Entonces una vez más el profeta le vuelve a decir: Saúl, has pecado, lo que has hecho no está bien. Y él vuelve a decir: no, yo le obedecí al Señor, yo le cumplí al Señor, solo al rey lo traje vivo, ¿verdad? Aparte de los animalitos también me traje al rey, pero yo obedecí. Y Saúl seguía resistiéndose a la corrección. Y Samuel lo vuelve a corregir y le dice: ¿sabes qué? Dios te ha quitado el reino porque no aceptaste ser corregido. Ya estuvo. Ya lo trataste de ocultar, ya le echaste la culpa a otros, seguís insistiendo, así que el Señor te quita el reino. Y Saúl parece que ahora sí se ha arrepentido, pero mire el versículo 30. Versículo 30. Y él le dijo: Saúl, ¿verdad? Yo he pecado, pero te ruego que, ¿qué le dice? ¿Sabes qué es lo más importante, Samuel? Conservar las apariencias. Llévame ahí donde los ancianos y vos hacé como que todo está normal, como que todo está bien, nada ha pasado, honrame, que ellos sigan creyendo que yo soy el rey. ¿Por qué Saúl no aceptó la corrección del profeta? Porque su corazón era lo contrario de lo que Pablo nos dice acá. Su corazón estaba lleno de orgullo, jactancia, y no iba a escuchar a nadie más. Su corazón se había llenado de eso. Ahora mire qué diferente en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y ahora el profeta es Natán, el rey es David. Y usted sabe esa historia. Son el nuevo profeta, el nuevo rey. Y de verdad que el pecado de David se ve aún peor. A ojos humanos se ve peor, ¿verdad? Él había violado a una mujer, había mandado a matar al esposo, se había casado con esa mujer y lo había ocultado. Saúl podía decir: no, mira, yo le guardé la vida al rey, pobrecito. Este mandó a matar a su general. Había sido asesino, violador y todo lo que le pueda agregar. Y el profeta Natán llega y le cuenta la historia de las ovejitas, que usted se la sabe, ¿verdad? Hay un hombre que tiene un montón de ovejas, hay otro hombre que solo tiene una. Y entonces llega alguien a visitar al rico y el rico no quiere matar sus ovejas, así que agarra la oveja del que solo tiene una, la mata para darle de comer. ¿Qué le hacemos, David? Contésteme, hermano. Maten a ese ingrato. ¿Cómo se le ocurre quitarle la ovejita al otro? Y Natán le dice, ¿verdad? Tú eres ese hombre, el que ha pecado eres tú. Tú tenías todas las mujeres que desearas, tú tenías todo a tu alcance, pero le quitaste la única que Urías tenía. Así que el que ha pecado eres tú. Ahora David, hermanos, pudo haber dicho: ay, Natán, es que vos no sabés esa. Vieras. Si vieras cómo estaba vestida cuando pasaba ahí, vieras cómo me movía todo. Ella tiene la culpa. Vos no sabés las cartas que me ha mandado. Vos no sabés. David pudo haber comenzado a echarle la culpa a cualquier otro,
David pudo haber dicho, bueno, ¿y a vos qué te importa que te corten la cabeza? David pudo haber hecho todo eso, pero en el versículo 13, inmediatamente David responde, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Lo que David hizo inmediatamente fue aceptar su error. Porque en el corazón de David, que es un corazón conforme al de Dios, dice la Biblia, había un corazón humilde que aceptó la corrección. Y ustedes saben, Dios le dice, el pecado, bueno, por ese pecado tu hijo va a morir. Y David ayuna, David ora y se humilla delante de Dios, pero su hijo, sin embargo, muere. Entonces, hermanos, hemos visto cómo dos reyes tuvieron finales tan diferentes. A Saúl el trono le fue quitado, a David se le prometió un trono que iba a durar para siempre, promesa que se cumplió en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una de las diferencias entre ellos dos fue que en el corazón de David hubo humildad para recibir la corrección, mientras que en el de Saúl no hubo humildad. La manera en que usted y yo, hermanos, debemos servir al Señor es con humildad. Y debemos ser siempre convencidos por la palabra de Dios. Cuando nos convenzan con la palabra de Dios que hemos fallado, aceptémoslo. Y digamos como David, hemos pecado, te hemos fallado, Señor. Pero número dos, Pablo no solo sirvió al Señor con humildad, sino sirvió al Señor con lágrimas. Y es más, el texto dice con muchas lágrimas. El apóstol Pablo constantemente había derramado lágrimas. Hermanos, lágrimas producidas por la maldad que hay a nuestro alrededor. Observe lo que dice el Salmo 119, verso 136. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos. ¿Por qué? Dijo el salmista. ¿Por qué? Porque tu ley no se obedece. Hermanos, en el corazón de un hijo de Dios, en el corazón de un siervo de Dios, en nuestra vida debería haber dolor y debería haber lágrimas porque vemos que la palabra de Dios no se cumple. Hermanos, cuando vemos la condición espiritual de nuestro país, cuando vemos la condición espiritual de tantas iglesias en El Salvador, lo que debería haber en nuestro corazón no es crítica, no es hablar de ellos, no es maldecir lo que está pasando, no es nada más que lágrimas de dolor por lo que está pasando y porque la ley de Dios está siendo humillada. Eso es lo que debería haber en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo decía, mis lágrimas se han derramado porque la obra de Dios avance, porque tengo carga por la obra de Dios. Es lo mismo que experimentó Nehemías. Ve el versículo Nehemías 1, va a aparecer también en pantalla. Nehemías 1:4 dice que él pidió un reporte de cómo estaba la ciudad santa Jerusalén y le dijeron, Nehemías, la ciudad está destruida, las murallas siguen en el suelo. Y cuando Nehemías escuchó las noticias, dice que se sentó ¿a qué? A llorar. Nehemías se sentó a llorar porque las murallas en la ciudad santa estaban por los suelos. Lo que debería suceder en nuestros corazones, porque la obra de Dios muchas veces parece estar por los suelos en nuestro país, es lloro. Eso debería haber en nuestras vidas. Y por lo tanto dice, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. El predicador Charles Spurgeon dijo, aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas. Cada lágrima derramada delante del Señor es una oración que habla por sí sola. Aunque no haya palabras, esa lágrima derramada delante del Señor es una oración que Dios escucha. Spurgeon dijo, aprendamos a pensar en el llanto como una intercesión constante e insistente. Una intercesión que se abrirá paso directamente hasta el mismo corazón de Dios. Los hombres de Dios, los hombres que tienen carga por Dios, los siervos de Dios, derraman lágrimas de dolor por la obra y la carga que Dios les ha dado. Amado hermano, ¿por qué usted derrama lágrimas?
¿Acaso los maestros de escuela dominical derraman lágrimas porque hay niños que no conocen a Cristo en esas aulas? ¿Acaso los grupos, los líderes de discipulado derraman lágrimas porque en esa colonia hay tanta gente que no conoce a Cristo? Nuestros corazones deberían derramar lágrimas por la obra de Dios y por la carga que Dios nos ha puesto. Pero somos tan diferentes a lo que Pablo dice. Tenemos corazones tan duros y como la Biblia dice, el amor de muchos se ha enfriado. Y vemos la necesidad y pasamos frente a la necesidad y no hay lágrimas. Hay ancianitas en el centro, no son borrachas, que duermen en las calles, pero no hay lágrimas. Pero el apóstol Pablo decía, he derramado lágrimas. Porque hermanos, como dice el Salmo 126, la siembra no es fácil. Trabajar en la obra de Dios no es fácil. El rechazo hacia la obra de Dios no es fácil. Y el salmista decía, los que sembraron, ¿cómo? Con lágrimas. Sembrar se hace con lágrimas, es trabajoso, es arduo, es doloroso. Y los que trabajan en la obra de Dios lo deberían hacer con lágrimas, con dolor. No porque Dios nos llame a estar deprimidos, no, Dios nos llama a estar gozosos. Pero por la carga que hay en nuestros corazones, debería haber lágrimas intercediendo delante de Dios. Pero no se comparan las lágrimas a lo que dice luego el salmista. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí, hemos de derramar lágrimas al llevar la semilla, pero volverá a venir lleno de gozo. Volverá a venir lleno de alegría. Freddy nos acaba de enviar un correo donde nos cuenta lo que él está haciendo en medio de los refugiados. Y nos envía muchas fotografías ahí. Esperamos que un día las podamos compartir. Y nos envía el arduo trabajo que está haciendo, sí, y nos habla de cómo ha repartido la película de Jesús a muchos jóvenes musulmanes que están en el refugio. Y nos habla de las dificultades y situaciones que está enfrentando. Nos habla que sus hijos no han podido ir a la escuela y que no tienen un sistema para estudiar en casa porque no lo han podido pagar. Pero están sembrando con lágrimas y van a regresar con regocijo por las almas que el Señor les ha de dar para su gloria, para su honra. Pero hermanos, el apóstol Pablo decía, les he servido con lágrimas. Si usted y yo no tenemos nada por lo cual derramamos lágrimas en la obra de Dios, esta noche deberíamos traer nuestro corazón y decirle, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué no hay lágrimas en mi vida? ¿Por qué no hay una carga? Jeremías decía, esta carga me quema los huesos, no me puedo callar, no la puedo detener. Hermanos, si usted y yo no tenemos ese fuego en nuestro interior, hoy tenemos que venir al Señor y decir, Señor, ¿qué pasa? Te estoy sirviendo sin lágrimas. Te estoy sirviendo porque ya estoy en el camino. Te estoy sirviendo porque ni modo que deje el grupo sin nadie. Te estoy sirviendo porque ni modo que la zona se va a quedar sin nadie. Por eso estoy aquí. Pero no hay una carga, no hay lágrimas, no hay... Señor, aquí estoy con los niños porque ni modo aquí había, ¿verdad? Pero no hay lágrimas. Entonces pidámosle al Señor, dame lágrimas, dame carga, Señor. Las lágrimas están relacionadas con la carga. Pero número 3, el apóstol Pablo decía, debemos servir al Señor con pruebas.
A pesar de toda dificultad, a pesar de toda situación que hemos de enfrentar, debemos seguir sirviendo al Señor. Ustedes saben, les dijo el apóstol Pablo, que los judíos me han puesto muchas trampas. Ustedes saben que han tratado de detenerme, pero nada de eso me ha podido detener, porque yo sé en quién he creído, porque yo sé quién me ha llamado. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, él da su testimonio así. Esa pareció pequeña, ese examen de vista, ¿verdad? 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 5 veces me agarraron a 39 latigazos. Verso 25, 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Wilson, ¿verdad? No se sabe esa película usted. Naufragué 3 veces. 26. Mi vida se ha convertido en un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mal y peligros hasta de falsos hermanos. 27. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre, he sufrido sed. Muchas veces me he quedado en ayunas, y no por espiritual, sino porque no había que comer. He sufrido frío y desnudez. Este es el reporte que el apóstol Pablo da de su ministerio. Y él dice, y en medio de todo eso, en medio de todas esas pruebas, no hay nada que me haya quitado el gozo de servir al Señor en medio de ustedes. No hay nada que me ha detenido, no hay nada que me haya evitado servirle a ustedes, pero qué diferentes somos, porque dejamos de servir cuando nos miraron mal, porque dejamos de servir porque mucho sacrificio, porque dejamos de servir porque estábamos cansados. Pablo dice, no dormía, no comía, aguantaba frío y nada me detuvo de servir al Señor. Tenía una convicción, tenía el fuego, tenía el Espíritu Santo que no lo dejaba quedarse quieto. Hermanos, las pruebas y la persecución son parte de la vida cristiana y debemos ser privilegiados cuando nos persiguen. Quiero que observe un video. Turquía es un país en que en teoría hay libertad de ser cristianos. Hay países mayormente musulmanes que en teoría permiten ser cristianos, pero al ser países musulmanes, cuando hay un cristiano en ese lugar, corre el peligro que un radical musulmán atente contra su vida. Vamos a ver un reportaje de un jovencito de 11 años o 13 años que fue y es perseguido por creer en Jesús. Y quiero que lo observe, él nos va a contar lo que le ha pasado, porque vamos a servir al Señor aún en medio de pruebas. Y este niño, este jovencito, está dispuesto a servir al Señor a pesar de todo. Vamos a ver este video. Febrero 2011. El público se conmueve al ver este chocante video de un celular. Un brutal ataque a un niño de 13 años en Filadelfia. Nadine Khoury dijo que el asalto fue porque es pequeño para su edad y su familia es africana. Nadine se presentó en el talk show de televisión The View con el propósito de denunciar el acoso en Estados Unidos. ¿Y qué de los cristianos en otros países que son atacados y a veces asesinados por su fe, especialmente si son convertidos del Islam? Asaltos como el de Nadine Khoury ocurren regularmente en países musulmanes alrededor del mundo, pero los principales medios de comunicación se niegan a informar al respecto.
Historias como la de Hussein, de 11 años, quien profesó públicamente su fe cristiana usando una cruz de plata en su escuela en Turquía. No es la cruz física, es el significado de la cruz lo importante, es algo bello. Yo quería que la gente me preguntara sobre ella para poder hablarles de Cristo. En ese momento, Hussein tenía 9 años. Su padre, Hakim, era un erudito musulmán que había estudiado el Corán en Irán y Siria. Cuando sus preguntas sobre el Islam no tuvieron respuesta, Hakim las encontró en la Biblia y en la iglesia. Después de aceptar el cristianismo, Hakim decidió llevar a Hussein y a sus otros hijos a la iglesia. Me sentí tan vivo oyendo los himnos y cantando en la iglesia. Sentí que tenía que aprender más de eso. Estaba muy gozoso. Después de aceptar a Cristo, Hussein quería compartir las buenas nuevas con otros. Él desconocía el peligro que enfrentaba por dejar el Islam. Su hermana lo vio usando la cruz de plata y le dijo a sus padres que Hussein le estaba contando a todo el mundo que su familia se había convertido en cristiana. Por temor a la persecución de los musulmanes radicales, sus padres le prohibieron usar la cruz. Decíamos que era un problema de Hussein. Tratábamos de prevenir conflictos con otros, pero nos dimos cuenta que nosotros teníamos el problema, no Hussein. Decidimos ser como él, más abiertos sobre nuestro cristianismo. Los compañeros de Hussein en la escuela se burlaban de él, le ponían apodos. Sufría ataques similares a Nadine, el niño de Filadelfia. Hussein amenazó con reportar a uno de los compañeros al director. El niño me agarró del brazo, retorció mi mano y gritó: «Voy a dispararte si dices algo de esto». Hakim describe lo que sucedió cuando confrontó al padre del compañero. Pensé que el padre se preocuparía por la acción de su hijo. Sin embargo, me insultó, me amenazó y dijo que podría dispararme si actuaba en contra de su hijo. Las peores golpizas que soportó Hussein no vinieron de sus compañeros. Hussein se negó a ir a la escuela. Yo le pregunté si los niños le seguían golpeando. Él contestó: no, mi maestro de religión. En la mayoría de países musulmanes, todos los estudiantes deben asistir a estudios islámicos en la escuela. Quienes se niegan a recitar el Corán y las oraciones islámicas son golpeados por el maestro. Así le pasó a Hussein. Dice que era castigado con una vara de 2 pies porque no decía el shahada islámico. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there is no God but Soy God. testigo que no hay otro Dios sino Dios y que Mahoma es su profeta. No me gusta decirla, no está en mi corazón. Son palabras sin significado para mí. Hakim volvió a la escuela y preguntó por qué su hijo cristiano era golpeado por no recitar las oraciones musulmanas. El maestro de religión dijo que el director lo permitía y los padres estaban de acuerdo. Los golpes del maestro, la intimidación y ataques de los compañeros tuvieron consecuencias en el joven Hussein. Estresado y traumatizado, comenzó a padecer de convulsiones. Ahora es medicado para tratar esa condición. Él ahora asiste a una nueva escuela donde sufre menos ataques. Insiste en que nunca volverá al Islam, aunque tenga que soportar peores abusos. Cristo dijo: sufrirán por mí. Entonces está bien sufrir, y debemos estar contentos de sufrir por Él. El Señor está conmigo. Hussein dice que seguirá hablándole a otros sobre Jesús, con o sin la cruz de plata. Gary Lane, CBN News, Turquía. Jesús dijo que íbamos a sufrir, dice el niño, así que está bien sufrir. Acompáñeme ahí, Hechos 20, donde estábamos. Pablo le ha servido al Señor en humildad, con lágrimas y con pruebas. Pero en el versículo 22, Hechos 20, 22, el apóstol Pablo está dando estas palabras a este grupo de hermanos, a este grupo de pastores. Y en el versículo 22 el apóstol Pablo dice: ahora, 20:22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, ¿voy a dónde, hermanos?
Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que lo que me espera, ¿qué es? Prisiones. ¿Qué le pasa al apóstol Pablo? Ahora ya tiene una iglesia grande en Éfeso. Ahora ya pagó el precio, ahora las cosas ya están mejor, ahora ya no es tan perseguido como era antes y ahora va a Jerusalén donde el Espíritu Santo le ha dicho, te van a perseguir, te vas a ir a prisión. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Por qué no se queda en el lugar más cómodo? ¿Por qué no se queda en el lugar donde ya pagó el precio? ¿Por qué no se queda en una iglesia grande que ya está establecida, que le puede sostener y que le puede dar una mejor vida? ¿Por qué ir a un lugar donde ha de ser perseguido? Hermanos, porque servir al Señor con humildad, lágrimas y pruebas nos hace verdaderamente felices. Ya lo había dicho Jesús, Mateo 5. Jesús ya lo había dicho y la palabra de Dios siempre, siempre se cumple. Las palabras de Jesús siempre son verdad. Él es siempre fiel a lo que ha dicho, ni una tilde ha de pasar sin que se cumpla. Y Jesús ya lo había dicho, versículo 4, Mateo 5:4, bienaventurados, ¿quiénes? Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Felices, dichosos, ¿quiénes, hermanos? Los que lloran. Jesús ya lo había dicho. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos o los humildes, es otra palabra para traducir. Jesús ya lo había dicho, si tú eres humilde, si tú lloras, vas a ser doblemente feliz, vas a ser bienaventurado. Verso 10, bienaventurados, felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, aún mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la manera en que usted y yo debemos servir al Señor, con corazón humilde, con muchas lágrimas y aún en medio de toda persecución. Pero qué diferentes somos a eso. Por eso el Señor, que se compara como un alfarero, tiene que tomarnos en sus manos. Tiene que ponernos en la rueda del alfarero y tiene que moldear nuestras vidas. Esta es una oración que dice: hermoso Señor, mi Salvador, yo estoy seguro que todos mis días están en tus manos, cumpliendo tu perfecto plan. Esta es una oración que dice: tómame, moldéame como tú quieres que sea, porque no soy humilde, no derramo lágrimas por tu obra y no quiero ser perseguido. Moldéame a tu imagen, Cristo, porque tú eres humilde, porque fuiste perseguido y perdonabas a los que lo hacían, y porque derramaste lágrimas por amor a nosotros también. Ahí donde está, quiero invitarle a que pueda inclinar su rostro y a que pueda acompañarnos en esta oración. Esta es una oración cantada, donde vamos a decirle: tómame, Señor, moldéame, úsame, quiero servirte, pero para eso necesito que tú me llenes